No hay que censurarlos nunca, 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 porque a veces censuramos a los niños y decimos, ay, eso no es importante, ya cállate, o sea, no es tan importante lo que tú tienes que decir. Y sí es importante, si el niño quiere expresarlo, sí es importante. Incluso si dice, ay, es que mi perrito entonces también va a ser rescatista como Frida, porque ahora ya ven que se hizo como todo este rollo de la perrita rescatista. Ah, pues sí, mira qué emocionante, sí, vamos a entrenarla, vamos a que Frida también, a que de tu perrito, que ahora también le quieres poner Frida también, está bien. A veces estamos muy amargosos los adultos ya y todo nos molesta de los niños, ¿no? Y no pueden ser buenas ideas, incluso los niños con esas propuestas están demostrando y están viendo su capacidad y sus habilidades de resiliencia que tienen. Ellos están intentando también salir de esta situación de ansiedad. Entonces vamos a permitírselos, no los censuremos. Entonces hay que hablar siempre con la familia, con los vecinos. Creo que algo muy importante que nos deja esta situación es que empezamos a abrirnos un poquito más a los que están a nuestro alrededor, a no ser tan apáticos como citadinos que siempre nos critican, ¿no? Que dicen que en provincia todo el mundo se saluda y todo esto está al pendiente y aquí todos pasamos como zombies. Y bueno, lo que he observado en estos días es que pues queremos como este contacto, a lo mejor por esa necesidad gregaria que tenemos los seres humanos de decir, bueno, quiero estar cerca de los mínimos de los que me conocen o conozco para una posible situación de emergencia. Entonces, eso es importante también, hay que hablarlo con las personas que consideremos necesario hablar del tema y hay que explicar lo que sentimos y explicar también que tenemos todos habilidades para salir adelante y que todas son importantes. Esta manera de escucharnos es importante porque regularmente nos oímos, pero no nos escuchamos y no tomamos a veces en cuenta las propuestas de los otros o sentimos que no toman en cuenta nuestras propuestas. Yo creo que es una buena oportunidad de crecer en ese aspecto, de estar cerca de los que nos rodean, más cerca, porque a veces pensamos que estar en una misma habitación o en una misma comunidad es estar cerca y no nos damos oportunidad de un abrazo, no nos damos oportunidad de vernos a los ojos, no nos damos la oportunidad de tomar de las manos a esa persona y decirle si está bien. Y yo creo que es necesario, nos ayudaría mucho como sociedad, como personas, el que pudiéramos hacer eso, el que pudiéramos estar cerca, pero de verdad cerca. Esa es una de las formas en las que nuestra propia resiliencia va a tener mucho más efectividad. ¿Por qué? Porque vamos a entender que hay otros en la misma situación emocional, en la misma situación física, en la misma situación social, y vamos a poder ir de la mano. Esto es muy importante, suena utópico, suena a veces hasta como muy, ay, sí, ya todo bonito y todo florecitas, pero es cierto, porque si lo que vamos a aprender es parte de lo que nos dejan las situaciones traumáticas, es parte de lo que conviene hacer, porque si no sería como, bueno, pues ya pasó esto y como si nada. Entonces, muchas de las cosas que se realizan en psicología son los procesos. Y esta parte que les comento de estar al pendiente, de explicar, de escucharnos, de apoyar, de dibujar, de escribir, de decir, es parte de lo que nos va a sacar adelante. Hay también una forma de respiración, esto si lo quieren hacer los que no han dormido bien, últimamente, o los que no hemos dormido bien. Esta parte es de meditación, como se le reconoce, pero en realidad la base fundamental es la respiración. Cuando ustedes ya estén acostados, que ya no vayan a levantarse para nada, pongan una música, la que ustedes quieran, muy bajito, que apenas la puedan escuchar. Cierren sus ojos, piensen en una situación agradable y van a respirar por la boca. Regularmente cuando tenemos ideas irracionales o estar constantemente pensando en algo que nos causa la ansiedad, el estrés, la inseguridad, es porque la sangre está agolpada en la cabeza, porque se está bombeando mucho la sangre hacia la cabeza. Por eso a veces hasta como que uno siente que pesa la cabeza o caliente la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a empezar a respirar por la boca, va a entrar mayor oxigenación al cerebro y va a mandar la sangre a donde debe de ser, es decir, a todo el cuerpo. Entonces vamos a hacer respiraciones por la boca, respiramos y exhalamos por la boca, ya cuando estén así acostaditos, su musiquita, todo bonito,
y ahí se van a quedar dormidos. Esto poco a poco va a ser un proceso, no quiere decir que ya no tengan ideas irracionales, va a ser poco a poco, pero es algo físico porque estamos somatizando todo lo que nos ha sucedido, y entonces también del cuerpo tiene que haber una respuesta agradable o favorable. Este tipo de respiración es muy básica, es un ejercicio bien sencillo y les va a poder ayudar mucho. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna aportación, duda, pregunta o algo que quieran hacer al respecto. Pues con mucho gusto aquí estoy para lo que necesiten. Resiliencia entonces sería como que adaptarte a la vida al estar. Yo entiendo como que la resiliencia entonces sería como adaptarte a la vida, aceptar lo que viene, lo que vives, cómo eres, tus problemas, no dejarte llevar, no dejarte que te envuelvan. No sé si sea mi interpretación adecuada. Sí, efectivamente es regresar a tu vida cotidiana, pero reconocer que es una habilidad y que es un proceso, que no es de un día, que no es de hoy a mañana, porque a veces estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? A que tiene que suceder ya, ahorita o mañana. No va a ser así, y está bien, puede haber recaídas, sí, y está bien. Yo lo que les decía al principio de la plática es: tenemos que reconocernos como vulnerables, tenemos que reconocer que tenemos miedo, tenemos que reconocernos que pues estamos en una situación de riesgo. Entonces vamos a generar menores riesgos, vamos a generarnos una mejor calidad de vida emocional, y es un proceso, efectivamente es una adaptación, pero con habilidades, y sí tenemos que trabajarlo. ¿Sí? Tenemos que trabajarlo, no va a llegar solito, tenemos que ver qué acciones vamos a tomar, si queremos pedir ayuda, si queremos respirar, si queremos platicarlo, lo que les decía, no hay que platicarlo, hay que sacarlo, hay que escuchar a los demás, y poco a poco vamos a ir generando esta parte de la cotidianeidad. Es que justo en este sentido tú mencionabas en mi vida, en comunidades como actualmente lo hacemos en edificios donde se integran muchas personas. Yo lo he vivido de manera particular porque, bueno, en mi edificio yo soy administrador de la sociedad, y te encuentras con problemáticas ahorita con todo esto que ha sucedido, de gente que está realmente espantada, que vive con un temor. Entonces tú lo que puedes hacer es cierto, tienes que llevar a cabo una terapia y demás, pero de manera inmediata, ¿cómo puedes ayudar a todas las personas que viven con todo este tipo de cosas? Porque bueno, no es fácil. Entonces constantemente estamos con ese problema, tanto de manera personal como con mi novia, por ejemplo, que toda la noche se levanta espantada, volver a temblar, con vecinos que salen corriendo. Pues, caray, ¿cómo los apoyas? Porque bueno, creo que es una parte difícil, necesitas una terapia, pero de manera inmediata con todo esto, ¿cómo puedes tú solucionar esto? Porque bueno, si les puedes decir, ¿sabes qué necesitas terapia? ¿Sabes qué? Platícalo, ¿sabes qué? Dibújalo, pero justamente ayer teníamos una reunión y es complejo que la gente pueda de un día a otro aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto sería una intervención en contención. La contención es muy importante, pero sí es difícil porque se trata de grupos. La contención, por ejemplo, en situaciones de desastre, es necesario ver un plan. Este plan lo pueden hacer ustedes mismos en estas reuniones que dices. ¿Qué plan van a hacer? O sea, ahí es donde empiezan a caer las ideas irracionales, ¿no? Lo que les decía hace rato, o sea, tenemos ideas irracionales, va a temblar, se va a caer, nos vamos a morir todos. ¿Es posible? Sí. ¿Hay un riesgo? Sí. Exactamente, pero tenemos exactamente, y como les decía, el principio básico de aceptar eso, de aceptar nuestra vulnerabilidad, nos llevará a no generar la ansiedad, sino al contrario, a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer ante esta situación? Porque, bueno, por ejemplo, en Protección Civil ya está muy claro, las zonas de seguridad no son zonas de seguridad, son zonas de menor riesgo. Cuando uno acepta eso, entonces dices, como es de menor riesgo, pero si hay un riesgo, sigo estando al pendiente. No digo, llego al círculo verde y ya no me va a pasar nada, porque sería como abandonarnos. Entonces hay una estrategia de contención que se puede hacer a nivel comunidad, es tener en esta reunión que la gente exprese una propuesta,
¿sí? Que no diga, ay, es que nos va a pasar esto y otra vez va a temblar y siento miedo sino a ver, ¿cuál es tu propuesta ante esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? A ver, vamos a analizar dónde estamos en el edificio, cuántos pisos son, qué va a pasar, vamos a poner un timbre de emergencia, quién va a sonar un silbato, y tan solo el estar organizándose, el estar pensando en los otros, nos va a llevar a una menor ansiedad, porque ya hay un plan, porque estamos estructurando una convivencia y nos estamos apoyando los unos, estamos haciendo una red. Entonces, esta situación de entrada, de planear y de decir, claro, el vecino fulano va a tener el silbato y los niños van a salir por aquí, todos nos hacemos cargo, ya tenemos el punto de reunión, ya empieza a generar menos ansiedad, ya empieza a generar como esta parte de nos estamos organizando. Y nos lleva de la idea irracional de se va a acabar el mundo a tenemos un plan, ¿sí? Entonces, sí es difícil la contención, porque sí tenemos que estar como organizados, pero, por ejemplo, tú ahorita, y una de las cosas importantes de tener este tipo de pláticas es que tú ahorita ya te vas con esa herramienta, ¿sí? Tú dices, hasta claro, ya me voy específicamente con mi comunidad, con mi edificio, con mi persona, y digo, a ver, en la próxima reunión que tengamos vamos a hacer una estrategia, ¿sí? Vamos a tener nuestro punto de reunión, cuántos niños hay en el edificio, cuántas personas que no se pueden mover rápido, que ya son de la tercera edad o que traen muleta o algo, cuántas personas embarazadas hay, cuántas mascotas. Se genera ya una logística y se hace un plan. Tan solo hacer esto ya nos va a generar menos ansiedad porque estamos organizados. Entonces esas son las cosas que uno debe de comenzar a hacer, los hechos que nos generen menos ideas irracionales, ansiedad, tensión, miedo, angustia, todo lo que nos está pasando. Y eso es bueno, que bueno, ojalá que sí lo puedas llevar para allá. Pueden poner letreros, pueden poner, o sea, ya van a ver que la creatividad que empieza a generarse entre la misma comunidad es bien bonita, ¿no? Y escuchen a los niños, bájenles también la ansiedad a los niños, ¿sí? Escuchen al niño, a lo mejor el niño dice, ay, bueno, vamos a hacer un círculo de puros niños, y lo primero que hacemos los grandes es, ay, cállate, tú ni sabes, sí, vamos a hacer el círculo de puros niños, ¿no? Y ya el adulto dice, bueno, ¿y qué te parece si alrededor hacemos el círculo de los grandes? O sea, pero siempre hay que estarlos escuchando. Eso también les va a generar a ellos menor ansiedad, ¿sí? Y que su resiliencia también sea mucho mayor. Muy bien, muy bien. Gracias, Ari. Justo pensando en lo que comentaban, y creo que también está como muy clavado en la parte de los simulacros, ¿no? Justo el día del 19 de septiembre tuvimos en la mañana un simulacro, ¿no? Y bueno, los que vivimos esa experiencia del simulacro te das cuenta que no funciona cuando estás ensayando a cuando estás en una situación real, ¿no? Entonces, ¿tú recomiendas o hay alguna manera de identificar a la gente de acuerdo, bueno, a su reacción de acuerdo al trabajo bajo estrés? Es que es muy diferente de ahora que tú comentas tu situación, ¿no? O bueno, los jardines de niños y todo eso, donde tú eres el líder, tú vas a manejar, tú vas a bajar, tú eres el brigadista, tú te encargas de tal, pero si ese que le dejaste o que se le asignó una tarea de suma importancia, resulta que es una persona que entra en pánico y que se pone a llorar y que se pone a besar el suelo y deja pasar las acciones que dependen de él y que quizá por ello, o sea, se pueden dejar de salvar 20, 30 niños. El problema quizá estuvo en la selección previa, ¿no? Ahora, mi pregunta es, bajo esta misma apreciación, es cómo determinas o cómo identificas a esas personas que crees que van a reaccionar de mejor manera o de una manera más objetiva bajo una situación de crisis. Esa es una excelente pregunta, porque regularmente nosotros cuando se arman, por ejemplo, grupos brigadistas y todo esto, o para organizarse para un simulacro y todo esto, uno por la situación funcional cotidiana, normal, por decirlo así, uno tiene ciertas actitudes. En una situación de riesgo es otra cosa. No solemos ser tan diferentes, no solemos actuar tan diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía, regularmente los que tenemos a cargo, por ejemplo, niños en mi caso, yo quería salir corriendo cuando escuché que se empezaron a tronar cristales del edificio de al lado y empezó a subir el polvo de que se estaba cayendo, porque pues aquí hay muchos edificios pues ya muy, muy viejos, ¿no? Entonces, mi primera reacción es salte corriendo, como salvaguardar la vida, ¿no? Pero inmediatamente regresas a lo que tienes que hacer, a la responsabilidad de los niños, a lo que tienes que hacer como maestra, al entrenamiento que has tenido, y entonces dije,
Si esto veo que se empieza a caer el edificio, saco a mis niños y regreso por más, los dejo en un lugar, o sea, no cambiamos tanto. Sí puede ser que alguien de repente, lo que como dicen en mi barrio, se pire y de repente salga, ¡ay! Y era el líder. No va a haber un 100% nunca de saber exactamente cómo vas a reaccionar. Hay tamices, hay señales, pero para esto es importante no tener a una sola persona al frente, ¿sí? Sino hacer grupos. Y entonces ya es más sencillo que a lo mejor si uno se nos va, el otro toma el mando, ¿no? O sea, eso es importante. Y hay que rolar también los puestos, porque a veces dicen, ay, bueno, también uno se hace como flojo y dicen, él va a ser el responsable o ella es la responsable. No, vamos a hacer como un circuito, ¿no? de responsabilidades y decir, ya que estamos en esto de la organización, ok, te va a tocar a ti en este momento, pero también tú, y ahí pues nos estamos entrenando todos, ¿sí? Todos vamos a estar entrenados, todos vamos a tener responsabilidad, todos vamos a ser como los que vamos a estar al frente en algún momento, ¿no? Entonces, si todos estamos entrenados, digo, esto que nos sirva, porque regularmente cuando está el momento, híjole, todos queremos hacer muchas cosas y las hacemos, pasa tantito y ya, ¿no? Nos relajamos. Si es un trabajo constante, vamos a ser mucho mejores en otra situación adversa y vamos a entrenarnos todos, ¿sí? Todos. Por ejemplo, en la cuestión de los niños, también yo le llamo, por ejemplo, el capitaneo, ¿no? Ahora tú eres el capitán, ¿sí? El capitán resuelve, no porque los otros estén rascando la panza, sino que el capitán resuelve y todos le hacen caso. Y después ahora se cambia y ahora todos volteamos al otro perfil y en quién quedó, pues ahora el capitán es ella, ¿no? Y así, y entonces todos vamos compartiendo esa responsabilidad. Si no se puede saber al 100%, los seres humanos somos complejos, somos, pues no, así somos, ¿no? De repente, pues podemos reaccionar de una manera que nadie lo esperaba, pero si estamos constantemente en entrenamiento, si no recae solo la responsabilidad sobre uno y nos estamos entrenando constantemente, creo que podemos bajar un poquito el riesgo de que suceda algo adverso a raíz de que alguien se tire, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, a mí me dio un poquito de miedo, pero conservé la calma. Pero me tocó estar con una persona que se puso a gritar, a llorar. ¿Qué puedo hacer cuando me toca una acción así? Nada más éramos 2 personas, pero no supe qué hacer, ni cómo calmarla, ni qué decirle. ¿En dónde estaba? En la calle. Ay, bueno, todos hemos pasado por situaciones así donde de repente digo, le pego, me echo a correr, lo empujo, ¿qué hago, no? Hay que dejar que la gente se exprese, ¿sí? O sea, todos tenemos una manera diferente de expresar el miedo, la ansiedad o lo que estamos en ese momento sintiendo. A veces, en diferentes preparaciones que he tenido de protección civil, de los bomberos, de los topos y todo, a veces hay una cosa muy fría, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años nos decían, es que en el desalojo de un edificio, las mujeres embarazadas o la tercera edad se quedan. Y para mí fue muy impactante. Yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a dejar a alguien embarazada o a una persona viejita? O sea, no, ¿cómo crees? Decía, bueno, es que ¿quieres que se salgan los más que se puedan? Déjalos, porque ellos te van a estorbar, porque ellos te van a hacer que todo tu plan se vaya abajo. Cuando yo escuché eso, yo soy bien rebelde, siempre. Entonces yo cuando escuché eso dije, no, sí, a lo mejor sé que por experiencia previa eso se hace y hay que ser fríos y hay que tratar de salvar a lo más que se pueda. Pero ¿por qué nos quedamos hasta allí? ¿Por qué decimos de aquí a aquí? Debe de haber otra manera, siempre las hay, yo siempre creo en que siempre, si caminamos por pasos ya pisados, pues vamos a llegar al mismo lugar. Pero si inventamos otros caminos, si hurgamos por aquí por allá, podemos encontrar otras maneras creativas o amables o algo. Entonces yo decía, bueno, pero entonces más bien hay que prepararnos y cómo sacar a las personas embarazadas o cómo apoyar a los viejitos sin que eso cause
que se queden en el edificio. Decían, no, es imposible porque es un riesgo y todo. Yo decía, no, siempre va a haber la manera. La idea es que después de eso, unos paramédicos nos enseñaron cómo cargar a las personas desmayadas o muy pesadas o ya grandes o embarazadas que no podían trasladarse. Y es muy sencillo, es bien sencillo. Entre dos personas cargan a una persona y la desplazan y no te causa ningún problema. Ahora, a la pregunta que ibas, ¿por qué digo todo esto? Porque siempre va a haber cosas como creativas que nosotros tenemos, los seres humanos, así también el encontrarnos en una situación de riesgo nos hace más creativos. Así como nos puede quebrar, así como nos puede hacer como, híjole, ya no puedo más, también nos hace más creativos. Entonces, sí me ha pasado estar con personas que no se pueden contener, que sí quieres darles un trancazo y que se desmayen y decir, ya, a ver, y otra vez cómo resuelvo, pero no es el caso. Si no, estaría siendo la misma de la embarazada que me va a estorbar, no es así. Entonces, a veces es tan sencillo, pero no estamos acostumbrados. A veces solo tocar el hombro de la persona hace la diferencia. Entonces, yo sé que somos diferentes y que hay situaciones adversas. Ante una situación así, tal vez nada más tocándola del hombro, que ella sienta que estás ahí, que no estás sola, porque a lo mejor está teniendo ideas irracionales, se va a acabar el mundo, estoy sola, nadie me va a ayudar. Al sentir ese contacto, puede disminuir esta parte que le está sucediendo, ¿no? A lo mejor tomarla de la mano, ¿sí? A lo mejor acercarte un poquito. Obviamente hay situaciones que dices, bueno, tampoco la voy a abrazar y cállate, le voy a hacer así el pelo y ándale, no, o sea, pero sí son situaciones específicas, firmes, pero amables, ¿sí? De a ver, aquí estoy, y no intentar decirle, cállate, no llores, eso, porque pues está expresando también lo que está sintiendo y está bien que lo saque en el momento, ¿no? Entonces, si no es una situación de que te está poniendo en riesgo, si no está obstruyendo una entrada o cosas así, es ese contacto, ese estar cerca, le puede servir mucho, ¿sí? Nada más que a veces no lo intentamos porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Pero puede servirnos mucho, ¿sí? Con solo voltear a verla, acercarse, poner la mano, sabe que estamos ahí y sabe que alguien está pasando por exactamente lo mismo que ella y no está exactamente como ella, ¿no? ¿Alguien más? Yo con gusto, ¿eh? Bueno, pues si no hay más, yo espero de verdad que les haya servido esta plática. Sé que el tiempo pues apremia y todo, y que a veces necesitamos llegar a casa y decir, ay, ¿por qué no le pregunté esto? Ay, ¿por qué esto? Híjole, sí, esto. Bueno, igual y les dejo mis redes y todo para que estemos en contacto. Yo con muchísimo gusto contestaré. Voy a estar en otros eventos de Octubre Negro, entonces si también coincidimos en otro momento, ay, fíjate que se me olvidó esto, o ya fui a mi comunidad y realizamos esto, pero ahora surgieron estas otras dudas, ¿sí? Entonces yo con muchísimo gusto les comento un poquito de mí. Yo soy psicóloga de la UNAM, tengo una especialidad en psicología forense y bueno, he estado desde los 15 años en pues brigadas, como profesora de escuela también, siempre en protección civil, siempre en situaciones de cómo salir de riesgo y todo eso me interesa mucho. Y bueno, ahorita pues acabo de regresar de los estados de Morelos, de Puebla y del Estado de México de andar brigadeando por allá. Y pues aprendí muchísimo, uno aprende ahí en el momento. Y pues con gusto les comparto pues todo lo que les pueda apoyar, y también pues si me quieren aportar cosas, con mucho gusto aprendo también. Muchas gracias.